Bueno, buenas tardes. Tienen una cara de cansado. ¿Qué pasó? Mucho retiro este fin de semana, ¿verdad? Bueno, hermano, los que pudieron estar en el retiro, Dios nos bendijo allá, ¿verdad? Fue un tiempo hermoso de predicación, de estudio, de planificación, de evaluación, de ver qué estamos haciendo bien como iglesia, qué podemos hacer mejor, dónde podemos enchufarnos, cuál es nuestra responsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un tiempo bueno de evaluación, donde evaluamos lo que estamos haciendo. Y quiero que ustedes de ahora comience a planificar para estar. Esto va a ser todos los años. Conseguimos un sitio allá en Laguna Beach que nos gusta. Y pues vamos a hacerlo nuevamente. Ya me están diciendo que el próximo año tenemos que quedarnos 2 noches, ¿verdad? Bueno, yo siempre acepto las sugerencias de todos. Así que trato de hacerlo y vamos a pedirle al Señor que nos dirija. Siempre es bueno examinar lo que uno hace, ¿verdad? Siempre es bueno detenernos para ver, mira, ¿qué estamos haciendo bien como iglesia? ¿Cuáles son nuestras fortalezas como iglesia? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Dónde podemos nosotros mejorar? La mayoría de las iglesias hoy no hacen eso, sino que caminan por inercia, ¿verdad? Y a veces, si no tenemos cuidado, pues podemos trabajar a lo que nos salga. Y yo soy enemigo de eso. Yo soy enemigo de trabajar a lo que nos salga. Yo quiero que hagamos las cosas con excelencia, como Dios manda. Así que eso es lo que siempre vamos a tratar de hacer. Bienvenidos, mis hermanos, a este tiempo. Y estamos estudiando el libro de Gálatas, la epístola de Pablo a las iglesias de la provincia de Gálatas, o de ese pueblo de iglesia, a los Gálatas, a esa provincia donde Dios había obrado y se habían plantado iglesias. Así que estamos en el capítulo 2 y vamos a estar hoy examinando los versículos del capítulo 2, versículos 16, realmente los versículos del 10 al 21. Y posiblemente este mensaje no lo terminemos hasta el domingo que viene, porque es mucho material. Y yo prefiero ir poco a poco y ir seguro, ¿verdad? Y que vayamos aprendiendo que correr y después dejar algo sin un tema, sin haberlo discutido como Dios quiere que lo hagamos. Así que vamos a seguir mordiendo los pedacitos de carne que tiene la palabra de Dios para nosotros. Y el texto, el título del mensaje de hoy es La vida que ahora vivo. La vida que ahora vivo, parte 1, ¿verdad? La vida que ahora vivo, Gálatas 2. ¿Cómo es esa vida? Y vamos a examinarlo. La semana pasada estudiamos 3 grandes principios que la palabra de Dios nos dejó en este versículo, en esta primera parte de Gálatas. 3 principios. ¿Cuáles fueron esos principios? ¿Se acuerdan de esos principios? Número 1 fue, no todos a la vez, el respeto hacia la autoridad. ¿Se acuerdan? Que Pablo le dijo, nos demuestra en estos versículos que él mismo tenía respeto para con los líderes de la iglesia. A pesar de que el Señor se le había aparecido a él en el camino a Damasco, y a pesar de que él había tenido su encuentro con el Señor Jesús cara a cara, y a pesar de que él tenía un llamado que venía de Jesús, él respetaba a las autoridades de la iglesia. Segundo principio que estudiamos, hablamos de que nosotros debemos ser ¿qué? Valientes. Y algunos buscaron su chuleta, ¿no? Sus notas. Qué bueno que estén tomando notas, eso me agrada, me gusta. Valentía, no debemos tener temor. No debemos nunca tener temor. No te dé temor hablar por Cristo. Hay un coro viejo de mi generación de no te dé temor, no te dé temor. Trabajemos con valentía, sin que nada nos impida servir al Señor, sin temor, sin complejos. Y dijimos la semana pasada que hay muchos creyentes que nunca son útiles en los caminos del Señor
porque tienen una serie de complejos que cargan desde su infancia que no les permite ser útiles. Es que me miraron mal, es que no me toman en cuenta, es que el pastor quiere más a los colombianos que a los peruanos, es que a los peruanos los miman más que a los puertorriqueños, etcétera, etcétera. Entonces nos acomplejamos y dejamos de ser útiles en las cosas de Dios, y el diablo nos atrapa y nos atrapa y tenemos temor. Tercer principio que estudiamos la semana pasada es que yo no puedo hacer discípulos si yo no soy un verdadero discípulo de Jesús. El mandato que el Señor Jesús le dejó a su iglesia era para los creyentes, y de hacer discípulos a todas las naciones. Este no es un mandato para los inconversos. Este no es un mandato para los musulmanes. Bueno, sí lo es para los que se conviertan, ¿verdad? Es un mandato que el Señor Jesús le dejó a su iglesia. Y yo no puedo hacer un discípulo, yo no puedo discipular a otros si yo no soy un discípulo de Jesús. Para yo ser útil como discípulo, yo tengo que ser un discípulo. Yo tengo que practicar lo que predico. Yo tengo que vivir lo que yo digo, de lo que digo que soy. Tengo que demostrarlo con mi vida. En los versículos del 10 al 15, y no los vamos a leer, pero hay un relato porque hubo un desacuerdo entre Pablo y Bernabé, que insistían que Pedro y Bernabé tuvo un desacuerdo con Pablo, o Pablo tuvo un desacuerdo con Pedro y Bernabé, porque Pedro y Bernabé insistían que los creyentes gentiles, los griegos que se iban convirtiéndose, tenían que someterse a las tradiciones judías y tenían que cumplir la ley mosaica, la ley que Moisés le había dado al pueblo judío. Entonces Pablo tuvo un desacuerdo con Pedro y con Bernabé. Insistían que el legalismo también había que imponérselo a los gentiles, y Pablo seguía defendiendo: no. Hasta grandes hombres de Dios se equivocan, ¿cierto? Pedro y Bernabé no andaban rectamente porque estaban confusos en cuanto a la verdad espiritual, y ellos no andaban nunca en una línea recta. Por eso es que ellos estaban equivocados, y Pablo los enfrentó. Hasta los grandes hombres de Dios se equivocan. Los grandes hombres de Dios, los pastores, los hombres que Dios escoge, no son perfectos, mis hermanos. Todos nosotros, los que servimos al Señor como pastores, a veces nos equivocamos. Pero Pablo le dice, los corrigió, pero los corrigió con respeto. Con respeto. Las obras de la ley, Pablo le dijo, nunca justificarán a ningún hombre. Mira lo que dice en estos versículos. Bueno, vamos. Yo dije que no los íbamos a leer, pero leámoslos rapidito. Dice versículo 11, capítulo 2, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Ahí hay una enseñanza, porque Pablo pudo haber dicho: bueno, Pedro es una autoridad de la iglesia, yo no le voy a decir nada. Y él dijo: no, yo voy a enfrentar a Pedro. Primero lo enfrentó a él, no a su esposa, o bueno, en este momento no sabemos, no a un familiar, en otras palabras. Le dijo a él. Dice el versículo 11: pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de la parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenían miedo a los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles,
y no como judío, porque obligas a los gentiles a judaizar. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Mire, Pablo le dice, bueno, ¿por qué ustedes hacen una cosa cuando están con los judíos y hacen otra cosa cuando están con los griegos? Es decir, tenían como un doble estándar, ¿no? Cuando estoy con los griegos, yo como lo que ellos comen, como la carne de ellos, y cuando estoy con los judíos, no, me comporto. Entonces, ¿por qué tienen un doble estándar? Entonces, aquí vemos en estos relatos hoy, vamos a ver ahora con ese contexto donde Pablo estaba convencido de nuestra justificación es por gracia, por medio de la fe. Y es así. Vamos a ver qué nos dice los pasajes de los versículos 16 en adelante. Mira lo que dice, y esto es un pasaje muy profundo y necesito que usted me siga el hilo, como dice el Chapulín Colorado, o como decía, pues ya no está vivo. Sígame los buenos, sígame. No se me duerma hoy, porque esto es profundo. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, versículo 16, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado por las obras de la ley. Pablo dice claramente aquí que el cumplir la ley mosaica no le va a llevar a usted a tener una relación con Dios. Primero, porque nadie la puede cumplir en su totalidad. Nadie la puede cumplir. Este fin de semana el pastor Marcos, que estuvo con nosotros, el pastor misionero de Colombia, nos compartió, si quebramos una parte de la ley, ¿se acuerdan? La hemos quebrado toda. Nadie será justificado por las obras de la ley. Si hemos ofendido en un punto de la ley, la hemos quebrantado toda. La ley no puede perdonar el pecado, sino que la ley nos apunta hacia el pecado y nos da conocimiento del pecado. También nos da conocimiento de que nosotros no podemos cumplirla, de nuestra incapacidad. Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 3 versículo 20. Siempre leemos Romanos 3, 23. ¿Ve? Que dice, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero mira lo que dice Romanos 3:20, unos versículos anteriores. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, Dios nos dio la ley para que nosotros pudiésemos saber que es imposible, que somos pecadores pues, y que no la podemos cumplir. Ser justificado delante de Dios es quedar libre de culpa y de castigo. Eso es lo que significa, ¿verdad que sí? Cuando decimos que soy justificado delante de Dios, estamos diciendo que Dios me mira a mí como justo y que yo estoy libre de culpa y de castigo. Y nuestra justificación viene por la fe en Jesús. Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 1 dice, justificados pues por fe por medio de Jesús. Justificados pues por fe. Es mi fe en el Señor Jesús que me hace justo delante de Él. No que yo cumpla las obras de la ley. Ahora, este es un punto que tenemos que pararnos un segundo. Porque en América Latina nosotros muchísimos, pastor, es que yo voy a tener una relación con Dios porque yo soy un buen vecino, yo no mato a nadie, yo no hago daño a nadie, yo no me embarro, ni me ando emborrachando, etcétera, etcétera. No ando con la mujer del vecino. Y creemos que vivir una buena vida y vivir una vida recta, bueno, es muy bueno vivir una vida, pero tú no puedes tener una relación con Dios por lo que tú haces y tus obras. Mira lo que dice capítulo 16, número 2, una vida impartida por fe. Una vida, número 2, punto número 2, una vida impartida por fe.
nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados a base de Cristo. Es decir, no somos justificados por las obras de la ley, somos justificados por Jesús. Así la justicia de Dios la recibe el creyente por fe en Jesús. La ley sencillamente nos ha guiado a Cristo para que seamos justificados por fe. La ley nos trae a los pies de Jesús. La ley nos muestra que somos incapaces de cumplirla. La ley nos dice que somos pecadores. Nos apunta hacia el pecado. Nos demuestra que somos, pero no nos puede hacer salvo. Abraham, Pablo nos da un ejemplo. Abraham fue justificado por fe. Abraham fue justificado por fe. Dice Romanos 4:3. Porque dice la escritura, creyó a Abraham a Dios y fue contado por ¿qué? Por justicia. Dice la Biblia, justificado pues, dice, porque dice la escritura, creyó Abraham a Dios y fue contado por justo. Es decir, y cuando estaban los tiempos de Abraham, la ley no existía. ¿Cierto? ¿Aló? ¿Se cayó la llamada? ¿Hay mucho hambre en el pueblo? ¿Se acabó la comida de ayer? ¿Cómo comimos en ese retiro, verdad? Dios nos bendijo pues tremendamente. Yo no me pesé esta mañana, ¿sabe? No, hoy no me peso. Me regañan. Pero sí salí a caminar bien tempranito. Abraham fue justificado por fe antes que existiera la ley. Dice la palabra, porque dice la escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La divina ley de la gracia es Romanos 5:1, que lo cité hace unos minutos. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué es la fe, pastor? ¿Qué es la fe? Cuando mi hija tenía, como esta pequeña criatura que está aquí dormida en los regazos, ella no está oyendo mi mensaje. No importa, ya habrá tiempo para que ella lo oiga después, cuando tenga más edad. Estábamos de sabático aquí en los Estados Unidos. A los misioneros nos daban cada 4 años unos meses para estar aquí en los Estados Unidos. Y estábamos en una casa en el estado de Arkansas, que la iglesia nos dio esa casa para que viviéramos ahí en tiempo de sabático sin tener que alquilar, simplemente para ayudar y bendecir a los misioneros, ¿verdad? Fue una bendición la casa. Pero en la cocina de la casa había una puerta en el piso. Y yo, como soy muy curioso, dije, ¿qué será esa puerta? Entonces un día abro la puerta y había un sótano. Debajo de la cocina había un sótano. Yo en mi vida había visto un sótano. Yo no busqué mi linterna y tenía una escalera. Entonces yo, ni corto ni perezoso, bueno, voy a bajar a ver qué es. A lo mejor hay catacumbas aquí, algo debajo de la casa. Francis no quisiera estar allá en esa casa. Me meto a ese hueco con mi linterna y estoy viendo qué hay ahí. De golpe se acerca a la puerta Cristinita, mi hija, a los 3 años y pico, y dice: papá, tú estás allá abajo. Claro, yo la vi porque ella estaba alumbrada arriba con la luz de arriba, pero ella a mí no me veía. Yo estaba detrás de la luz. Sí, papá, sí, hija, yo estoy aquí abajo. Papá, ¿pero qué es eso? Bueno, ¿quieres bajar? Ah, no, papá, eso está muy oscuro. Bueno, baja, hija. ¿Quieren yo? Baja, aquí no hay nada. Ya yo me había dado cuenta que no había arañas, ni estaba Chucky, ni nada por el estilo. Entonces al ratico mi hija me dice: papá, pero yo quiero ir. Como ella siempre ha sido curiosa. Entonces yo le digo: bueno, hija, salta. No, papá, ¿cómo crees tú que yo voy a saltar ese hueco, esa oscuridad? Bueno, hija, ¿tú oyes mi voz? Sí. ¿Yo estoy aquí abajo? Sí.
Tú sabes que yo estoy porque me oyes, ¿verdad? Claro. Salta, yo te agarro. Papá, yo no voy a saltar ese hueco. Bueno, hija, entonces no viene, no, pero yo quiero huir. Y después de un va y ven cada ratico, ella llegó a la orilla así y saltó al hueco. Ahora un papá malo se quita y deja que se... No, yo la agarré en mis brazos. Mi hija confió en mí. Ella sabía que hasta ese día yo jamás le había quedado mal. Ella sabía que yo nunca la había lastimado. Ella sabía que su papá la iba a proteger. Ella podía tomar, eso es lo que le dije yo a mi hija, eso es lo que es la fe. Eso es la fe. Tú tuviste fe en tu viejo. Bueno, no le dije viejo. Tú tuviste fe en tu papá. Y yo jamás dejaré, hija, que algo te pase a ti, mientras yo pueda. Somos justificados pues por la fe. Dice, soy libre por la fe. La divina ley de la gracia es justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Puedo tener una relación personal con Dios por medio de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por el derramamiento de su sangre carmesí en la cruz. Él pagó mi deuda, pagó mi precio, pagó mis faltas y me limpia de todo pecado para que yo pueda tener una relación personal con Él, que Él sea mi papá y que yo sea su hijo y su criatura. Número 3. Esta vida que tenemos, y recuerde que comencé la vida que ahora vivo. Esta vida es una vida justificada por la fe, es una vida impartida por la fe, y en tercer lugar es una vida para Dios. Vivimos para Dios. Dice el versículo 19, yo he muerto a la ley y a fin de vivir para ¿quién? Vivir para Dios. ¿Sabe por qué? Mira, yo he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Es el gran problema que tiene la humanidad de hoy, que no quieren vivir para Dios. Queremos vivir para nosotros. Queremos vivir para lo que nos gusta. Queremos disfrutar la vida. Nosotros no queremos que nadie nos diga a nosotros qué tenemos que hacer. No nos gusta. Pero la Biblia dice aquí que la vida que ahora vivo en la fe del Señor es una vida para Dios. Soy libre de la ley, soy libre de la esclavitud del pecado, soy libre de la vida del yo, ¿verdad? Ese yo que quiere estar siempre montado en el trono de nuestra vida. El yo que siempre quiere quedar bien ante los demás. ¿Cómo nos cuesta a nosotros reconocer a veces que fallamos, ¿verdad? Que no somos perfectos, que metemos la pata. Soy libre de la esclavitud del pecado, soy libre del yo, soy feliz por la libertad que el Señor Jesús me ha dado a mí. Amén. Una vida para Dios, versículo 19, es una vida donde he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. La pregunta que te hago hoy es: ¿para quién vives tú? ¿Para quién vives? ¿Vive para Dios? ¿Vive para tu familiar? Yo conozco esposas que viven para el marido. Papito esto, papito aquello, que déjeme buscarte esto, que busqueme aquello, y viven para el marido. Y al son del marido, donde como baila el marido, ahí va ella. Conozco hombres que viven para la esposa. Y lo que diga la esposa, eso es lo que, oye, eso es lo que se hace en mi casa. No, no en la mía. Eso es lo que dice, eso es lo que dice. ¿No? ¿Para quién vives tú? ¿Para quién?
quién vives? Otros viven para los hijos. Mire, y conozco gente que su vida es una carrera. Indianápolis, 500 millas de Indianápolis, siempre viviendo para los hijos. Corretealo para acá, que el fútbol por aquí, que el béisbol por aquí, que vámonos para acá, que tenemos. Y los hijos tienen corriendo y tienen a estos padres como una marioneta de estas. Y ellos viven al son de los hijos. No es que no puede ir para la iglesia porque es que el niño tiene el soccer. Bueno, a mí me gusta el fútbol. Yo grabé el juego del Madrid. Ayer en la noche me quedé dormido viéndolo. Pero no dejé de ir al retiro porque quería ver un juego. ¿Para quién vives tú? ¿Quién es tu Dios? Pablo dice aquí: yo soy justificado por fe. Y dice: soy libre de la vida del yo. Mi propósito debe ser amar, honrar y obedecer a aquel que me ha redimido con su sangre en la cruz, aquel que me ha sacado de las tinieblas a la luz admirable, dándome la oportunidad de tener una comunión íntima con Él. Soy libre. Yo he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Qué lindo es ver familias sentadas juntas. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, hermano, yo les pregunto, hermanos, ¿usted vive para Cristo? ¿Su norte es vivir para Cristo? Las decisiones que usted toma en su casa se filtran a la luz de la palabra. ¿Qué haría Cristo aquí? Las finanzas suyas son gobernadas por Cristo, o usted es de lo que deja los diezmos para el último cheque del mes, y si me sobra lo doy, y si no me sobra, I'm sorry for you. Pablo dice: mi propósito es amar, honrar y obedecer al Señor. Ahí hay tres conceptos muy grandes. Amar. El Señor dijo: amarás a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a qué, como a ti mismo. ¿Qué amas más tú que Dios? Marco nos dio duro en eso de edificar la casa este fin de semana, ¿no? ¿Verdad? Cuando habló de muchos viven para su casa y su casa es su Dios. Y tenemos una casa y nunca estamos satisfechos con la que tenemos, siempre queremos otra y después otra. ¿Para quién vives tú? ¿Qué amas más que a Dios? Segundo, tres cosas que honras más que Dios. ¿Qué honramos más que Dios? Esta semana yo mandé a quitar DirecTV de mi casa. Lo mandé a quitar. Siempre me subían el precio, me cobraban cosas que yo no quería, yo ya quíteme esto de mi casa. No. El día siguiente me llamaron como 6 personas de AT&T. Bueno, no me dijeron pastor, pero ¿por qué se fue? Después está así muy. Yo no quiero esas películas en mi casa. Eso no honra. Y me quitaron el fútbol también. Eso, Señor lo reprenda. Pero a veces nosotros, sin darnos cuenta, comenzamos a poner cosas en pedestales. A veces es bueno apagar el televisor. Mi esposa y yo estamos caminando mucho, viendo los pajaritos que hacen tui por ahí, tui por ahí. ¿Qué
¿qué honras más tú que Dios? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi esposa y yo nos encanta servir al Señor. Ese es nuestro norte. Y la última cosa que mencioné fue: mi propósito debe ser amar, honrar y obedecer a aquel que me ha redimido con su sangre en la cruz, dándome la oportunidad de tener comunión con Dios. Dios quiere que nosotros tengamos comunión con Él. Y Pablo dice: yo he muerto al pecado y a la ley, dice, porque no puedo cumplirla. Y Jesús nos dio su sangre para que yo pueda tener una relación con Él. Dios nos dio una salida en Jesús, porque Dios sabía que nosotros no podíamos cumplir la ley. Y yo ahora vivo para Cristo. Por eso dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es una vida para Dios. Soy libre de la esclavitud del pecado. Soy libre de la ley. Soy libre de la vida del yo. Soy feliz por la libertad que Cristo me ha dado. Y la semana que viene vamos a estudiar ese versículo 20, porque es tan profundo que no lo puedo hacer hoy porque no me alcanza el tiempo. ¿Cómo es esa vida? ¿Cómo es esa vida? Cuando Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Tiene que esperar hasta la semana que viene para que la describamos en su plenitud. Así es que, mis hermanos, la vida que ahora tengo en Jesús es una vida justificada por fe. La vida que tengo ahora es una vida impartida por fe. Es decir, la vida me la da la fe, no las obras. Y la vida que ahora tengo es una vida para Dios. Mire, y ya voy terminando. Usted sabe una cosa: usted es parte de la iglesia. Y usted me dirá: ¿qué es esa iglesia? ¿Se acuerdan este fin de semana con Marcos? ¿Qué es la iglesia? ¿Este templo hermoso que tenemos aquí? No. La iglesia somos ¿quién? Nosotros, los que hemos creído en Jesús. Entonces yo he sido justificado para que yo viva para Él. Mire, escúcheme ahorita. Eso significa que nosotros somos, si somos la iglesia, el cuerpo de Cristo que Dios dejó aquí en esta tierra para que nosotros seamos sus instrumentos, nosotros seamos sal de la tierra, nosotros seamos luz de la tierra. Dios nos ha dejado aquí con un propósito. Nos ha dejado aquí para que nosotros seamos iglesia, seamos el cuerpo de Cristo aquí. Somos el método que Dios ha escogido para llevar adelante su voluntad en la tierra. ¿Me oyó? La iglesia es el método que Dios ha escogido para llevar adelante su voluntad. Es decir, Dios ha decidido trabajar a través de Saraí. Ha decidido trabajar a través de Marta, a través de Beto, a través de cada uno de nosotros. Nosotros somos puestos aquí para que vivamos para Él. Ay, hermano, pero tan fácilmente nos descarrilamos. Ay, no. Y a veces como pastor, a veces provoca salir corriendo. Pero yo no puedo tirar la toalla con ninguno de ustedes. Y ustedes tampoco la pueden tirar conmigo. Ja, ja, ja. Cuando me equivoco, cuando lo hago bien, cuando no lo hago bien. Somos un cuerpo. Dice el versículo que vivimos para Él. Vivimos para Él.
No vivimos para los hijos, no vivimos para la esposa, no vivimos para el esposo. Nosotros somos libres de la ley, somos libres del cumplimiento de la ley, somos libres de la esclavitud, del pecado. Soy libre del yo que quiere montarse siempre en el trono de la vida, para que nosotros vivamos para Él y le amemos y le honremos y le obedezcamos, sin que nada nos descarrile. ¿Cómo lo llaman a estas cosas que le ponen a los ojos de los caballos para que no miren para los lados? En Venezuela los llamamos gringolas. ¿Cómo lo dicen en los otros países? ¿Gringolas? Mi esposa quisiera que yo tuviese unas gringolas cuando estoy tocando el piano, para que mirara solamente para acá y no mirara a la congregación. Ya me montaron un sabotaje, hasta fotos me han tomado mirando a la congregación cuando toco. A veces nosotros necesitamos unas gringolas que nos ayude a mantener nuestros ojos siempre en Jesús. Sin mirar para los lados. Ah, no, que el hermano me miró feo. El hermano Hugo no me llamó esta semana. Yo que tengo tanto. O el hermano vino y no me habló. O fulano no. Hermano, mire, yo a veces quiero. Mire, hermano, ¿cuándo se nos va a prender el bombillo? Es que no importa cómo lo mire el que está al lado. Si usted deja de venir al culto por eso, usted es el que está mal, no los demás. Si usted se deja manipular y zarandear por el diablo, que los trae para acá, que los lleva para acá, que los jala para acá, y usted ¿dónde va la brisa? Va usted. No, yo voy a vivir para el Señor y punto. Yo voy a mirar hacia el Señor y punto. No voy a dejarme descarrilar por nada. No me importa cómo me miren los demás. No estoy aquí para agradar a los demás. Estoy aquí para agradar a mi Señor. Pablo dice en el versículo 19: yo he muerto a la ley para vivir para Dios. Hermano, mire, ¿cómo puedo martillar esto lo suficientemente? El día que tú digas: Señor, todo lo demás lo pongo a un lado. No vengo al culto porque hay un grupito. Oh, no vengo al culto. Ay, Señor Jesús, yo voy a vivir para ti. Y lo demás no importa. Y a lo mejor usted se dará cuenta que esos grupitos que están en la cabeza de usted no están aquí. Ese es un rebubú del diablo para dividirnos y para hacernos perder el hilo. Como el pastor que estaba predicando una vez y predicando y de golpe dijo: ay, perdóname, hermano, perdí el hilo. Y un borrachito se levantó atrás y sacó un machete y dijo: aquí no sale nadie hasta que el pastor encuentre su hilo. Mal chiste, ¿verdad? A veces nosotros somos así con el Señor. Cualquier cosita nos distrae, nos separa y perdemos el hilo. Y el borrachito que dice: nadie sale de aquí hasta que el pastor no, vamos a buscar el hilo del pastor. Ese puede ser cualquiera. No voy al culto por lo que sea. Pero yo y otra cosa que les digo para terminar, con muchísima, a mí si el Señor y el culto que nosotros hacemos es para Él, amén, ¿por qué llegamos tarde? ¿Por qué llegamos media hora tarde al culto? ¿Es que no nos gusta cantar? Un día de esto voy a poner el culto, el mensaje al comienzo y los cantos al final. A lo mejor a algunos les gusta así. Yo le garantizo que al trabajo no llegan 20 minutos tarde, ni a balazos. Ah, no, decidí que no vengo hasta las 8:30. Ay, es que las sábanas estaban muy sabrosas. Ay, no, pastor, si hicieran el culto más temprano iríamos. Seguimos llegando tarde, vale.
perdóname, yo no estoy hablando hacia nadie en particular, pero yo en mi casa serviremos al Señor y ese domingo, ese culto para mí es sagrado. Sagrado. ¿Qué está impidiendo que usted hoy viva para Jesús? ¿Cuáles son sus distracciones? ¿Cuáles son las cosas que simplemente no hay forma de ganarles? ¿Cuáles son los obstáculos más grandes que tenemos que impiden que vivamos para Dios? ¿Cuáles son las ataduras que usted tiene que simplemente le impiden? Este fin de semana en el retiro yo miré alrededor y me dio una alegría ver que no todo el mundo estaba pegado al celular. Menos mal que el wifi no servía para nada. ¿Para qué vives tú? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso fue lo que dijo Pablo. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor, te alabamos en esta noche o en esta tarde. Ayúdanos, Señor, cada día a tomar la palabra de Dios como algo que tú nos diste para que nosotros crezcamos y nos alimentemos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, gracias porque la ley mosaica me dirige a mí a saber que yo soy un pecador y que te necesito, que por mi cuenta no puedo. Gracias, Señor, porque con la ley yo me doy cuenta que es imposible por mis méritos, por mis obras, tener una relación contigo. Señor, en el texto que hemos estudiado hoy, me doy cuenta de que solamente por medio de la fe en ti puedo tener una relación contigo. Que nosotros salgamos de aquí hoy dispuestos a decir: para mí el vivir es Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.